Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Aló, ¿me pueden escuchar? Por favor, si me pueden ayudar a confirmar. Sí, doctor. Sí, doctor, la escuchamos. ¿Sí me escuchan? Ya. Tengo problemas con mi cámara porque me dice que la cámara se está... se está iniciando, pero desde hace 10 minutos y no tengo la cámara. Pero me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor, escucha. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a continuar con la segunda clase del primer capítulo de Fundamentos de Nefrología, y el día de hoy vamos a revisar el tema de anatomía e histología renal. Ok, creo que es importante empezar mencionando que los riñones pues son órganos vitales para la vida, ¿no? Sin los riñones, Perdón, doc, no se ve sin las la diapos. función que desempeñan los... Sí, en un momento voy a compartir, ¿ok? Quiero solo anticipar algunos conceptos importantes para empezar la clase, ¿ok? Que está muy bien, pueden, por favor, intervenir cuando tengan alguna duda. Así también conozco que están siguiendo la presentación, ¿ok? Entonces, bueno, el tema de hoy es bastante importante. El objetivo es revisar ciertos aspectos de la anatomía e histología renal en condiciones normales, ¿no? Es muy importante tener los conceptos de anatomía, histología y fisiología renal normal para poder después entender mejor y con más facilidad
los cambios que se producen por la enfermedad, ¿no? Entonces, quiero empezar esta clase haciendo una pequeña revisión. Voy a compartirles un pequeño video de cuáles son las principales funciones de los riñones, ¿no? Conocemos que los riñones son parte de lo que se denomina el sistema urinario, que está compuesto por los riñones y las vías urinarias, ¿no? Y también conocemos que dentro de las principales funciones de los riñones está la de depurar la sangre. Y entendemos por depurar a la función de filtrar, de filtración, ¿no? Y entonces entendemos que una de las funciones importantes es filtrar la sangre de productos que son nocivos para la vida, ¿no? Existen otros órganos dentro de la economía humana que también tienen una función de depuración, ¿no? Por ejemplo, el hígado, ¿no? Entonces, pero la función de los riñones también tiene otro tipo de objetivos que vamos a revisar. Y para esto encontré un video que es bastante, nos puede ayudar mejor a entender esto. Hola, ¿me pueden decir si se ve el video? Sí, doctor, se puede ver. Ok. Doctor, disculpe, no se puede ver el video. Perdón, doc, creo que no se ve el video. Se puede ver la pantalla de la presentación, pero En sí no el no video. se ve el video, es como una Hola. presentación de PowerPoint, pero la parte inicial no se está reproduciendo nada. ¿El video no se ve? No, no se ve. No, No, Un segundo, vamos a ver. no. A ver, tal vez ahora pueden verlo. No, doctor. ¿Lo Tampoco pueden se ver puede el video? no. No, doctor. Ah, bueno, voy a dejar de... Vamos a intentar otra vez. ¿Qué La tal? filtración glomerular. Ahora sí. Ahí sí. ¿Pueden ver ahora el video?
Ahora sí, doctor, ahora sí Sí, se ya se ve. ve. Ok, vamos a empezar. Me interesa que podamos revisar estos aspectos. La excreción y concentración de catabolitos y sustancias tóxicas consiste en retirar los productos metabólicos de la sangre y excretarlos por la orina. Entre estos productos de desecho se encuentran la urea, resultante del catabolismo de las proteínas, el ácido úrico, resultante del catabolismo de los ácidos nucleicos, la creatinina, que resulta del metabolismo del músculo, la bilirrubina, procedente del metabolismo de la hemoglobina, metabolitos de hormonas y otros. Algunos de ellos son relativamente inocuos, pero la acumulación de otros, cuando la función renal está dañada, causa algunos de los trastornos de las funciones corporales observadas en las enfermedades renales graves. Los riñones tienen otra función excretora general, la eliminación de productos químicos extraños como fármacos, pesticidas o aditivos de alimentos. Para llevar a cabo esta función, en cada una de las nefronas se producen dos procesos fundamentales, la filtración glomerular y el transporte tubular. La formación de la orina comienza por la filtración del plasma en el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Se filtran unos 125 mililitros de plasma por minuto, lo que corresponde a un 20% del plasma que pasa por el riñón. Más del 95% del filtrado se reabsorbe normalmente en los túbulos y el resto se elimina en forma de orina. A pesar de su gran permeabilidad, la membrana glomerular tiene una cierta selectividad en función del diámetro, la configuración molecular y la carga eléctrica de las moléculas. Así, es prácticamente impermeable a las proteínas y elementos celulares, pero es muy permeable al resto de compuestos disueltos en el plasma. Desde el punto de vista electrolítico, el filtrado glomerular tiene casi la misma composición que el plasma, excepto por la ausencia de proteínas de alto y medio peso molecular. La tasa de filtración glomerular o cantidad de filtrado glomerular que se forma por minuto en todas las nefronas de ambos riñones es un índice de la función renal. Es, además, esencial para evaluar la severidad y evolución de los trastornos renales. El filtrado glomerular originado pasa a través de todo el segmento tubular, cuyo epitelio reabsorbe y secreta de forma selectiva diferentes compuestos. El líquido que resulta de este proceso entra en la pelvis renal como orina. El papel de la reabsorción es mayor que el de la secreción, pero esta última es importante para determinar las cantidades de iones potasio, hidrógeno y de otras sustancias. La mayoría de las sustancias que se deben eliminar de la sangre, como urea y creatinina, se reabsorben mal, por eso se excretan en grandes cantidades. En el caso de los fármacos, estos además de reabsorberse mal, también se secretan, por lo que su excreción es alta. Otros componentes del filtrado, como la glucosa y los aminoácidos, se reabsorben casi por completo. En el caso del agua, más del 90% de la cantidad que se ha filtrado posteriormente es reabsorbida, principalmente en el túbulo proximal y la rama descendente del asa de Henle. Los riñones son los encargados de lograr un equilibrio entre el agua corporal y los iones inorgánicos para mantener estable la concentración de esas sustancias en el líquido extracelular. Este equilibrio se logra mediante cambios en la composición de la orina excretada. Algunas de las sustancias del medio interno, reguladas en gran parte por los riñones, son el agua, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, sulfato, fosfato y el ion hidrógeno.
No obstante, los riñones no son los únicos reguladores de las sustancias inorgánicas esenciales. La regulación de la excreción de sodio es el principal mecanismo de regulación a largo plazo de la presión arterial. El balance positivo de sodio provoca el aumento del volumen extracelular y, en consecuencia, el gasto cardíaco y la presión arterial. El riñón también es capaz de regular la presión arterial mediante un sistema hormonal llamado sistema renina-angiotensina. Las células del aparato justaglomerular segregan la renina, que actuará sobre el angiotensinógeno, originando angiotensina 1. Esta es convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, ECA. Uno de los efectos de la angiotensina 2 es la liberación de aldosterona, que actuando sobre la nefrona regulan la presión arterial. Además, es muy probable que los riñones segreguen a la sangre o retiren de ella otras sustancias vasoactivas de la renina. Así pueden sintetizar varios icosanoides de vasodilatora. Los riñones segregan eritropoyetina, EPO. Esta hormona está relacionada con el control de la producción de eritrocitos en la médula ósea y, por tanto, con el mantenimiento de niveles de oxígeno adecuados para el funcionamiento del organismo. 1,25 dihidroxivitamina D3, que es la forma activa de la vitamina D, la cual interviene en el metabolismo del calcio, aumentando la absorción del calcio intestinal y la movilización del calcio óseo. Glucosa, que se sintetiza durante el ayuno prolongado a partir de aminoácidos y otros precursores, un proceso llamado gluconeogénesis. Eicosanoides, compuestos derivados del ácido araquidónico, entre los que se incluyen las prostaglandinas, la prostaciclina o los trombosanos. Entre sus funciones se encuentra controlar el flujo sanguíneo y el filtrado glomerular. Metalotioneínas son una familia de proteínas con afinidad a ciertos metales como el cadmio, el cobre y el zinc, participando en su homeostasis. El estrés, la inflamación o las intoxicaciones por algunos metales aumentan su síntesis. Hola. Hola, hola. Doctor, ya cambió el video. Hola, sí, doctor. Exactamente, sí. Sí. Bueno, han podido ver en el video las diversas funciones que cumplen los riñones, ¿no? Entonces, de ahí podemos entender que definitivamente son vitales para poder continuar con la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, estas funciones que se han descrito en este pequeño video se pueden mantener gracias a 3 factores importantes. Uno es la integridad del parénquima renal. 2, que exista una vascularización adecuada de los riñones. Y 3, que exista permeabilidad de las vías urinarias, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir revisando ahora un poco dentro de lo que es anatomía, histología renal, uno de sus componentes para poder conocerlos un poco mejor. ¿Tienen la diapositiva? ¿La pueden ver? Sí, doctor. Hola, hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor. Gracias. Se ve, doctor. Gracias. Entonces, vamos a empezar con anatomía. Vamos a revisar conceptos de la anatomía de la visión macroscópica de los riñones. Y de eso podemos mencionar que hablamos de 2 órganos abdominales, ¿no? Ocupan el espacio denominado el retroperitoneo,
Y esta localización es muy importante tenerla en conocimiento, ¿no? Ocupan el retroperitoneo. Por tanto, el abordaje quirúrgico de los riñones no es por vía anterior, ¿no? Sino el abordaje quirúrgico de los riñones se realiza por una incisión que se denomina lumbotomía, ¿no? Que es un acceso lateral del abdomen y la parte posterior, ¿no? Entonces, ahí podemos ver a ambos riñones ubicados en este espacio denominado retroperitoneo, y estos órganos se encuentran a ambos lados de lo que es la columna dorsolumbar, ¿no? El borde superior de ambos riñones están aproximadamente entre la dorsal 11 y el borde inferior está aproximadamente entre la lumbar 2 y lumbar 3, ¿no? Si vemos en este en esta radiografía que nos orienta a ver cómo están localizados en relación a la columna, podemos ver que el riñón derecho se encuentra ligeramente más descendido que el riñón izquierdo, ¿no? Y esto se debe básicamente a la presencia del hígado en el lado derecho, ¿no? Perdón, doctor, ¿me escucha? Sí, 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 Disculpe sí, que lo sí. interrumpa. Estamos viendo solamente la primera diapositiva, no estamos viendo la radiografía aún. Ups, otra vez tenemos. Gracias. Voy a volver. Ahora. Intenta cambiar de diapositiva para saber si... A ver. Sí, avanza. No, se queda en la primera diapositiva. Solamente. En el título se queda. En el título. Déjeme un segundo. Ok, déme un minuto, por favor. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor. He cambiado de lugar, a ver si podemos, creo que es el tema de la señal de internet. Vamos a ver. Ustedes me ayudan. Ahora Intenta cambiar de diapositiva. estoy cambiando.
No, doctor. Doctor. Se queda igual en el inicio. O sea, en la En el primera. inicio. En el título de Anatomía e Histología. Qué raro. Yo lo veo. A ver, una pestaña para... Ahora, Intenté cambiar de diapositiva. Ahora sí. ahora sí. Ahora sí, doctor, sí. Ya podemos. Perfecto. Bueno, como les comentaba, los riñones ocupan, Un favorcito, se doc. encuentran ambos. Díganme. ¿Será que Sí, le puedes poner ocultar ahí? La barra que dice ahí ocultar. ya, no, Era se la... salió. Ahora, Sí, creo que sí. ¿sí? Ok, Sí, ahora sí. bueno, gracias. Estamos, bueno, aprendiendo también. Bueno, ya las siguientes clases vamos a poder, creo que evitar estos detalles. Bueno, los riñones se encuentran ambos de la columna dorsolumbar. Ahí pueden ver una radiografía en la que más o menos muestra la ubicación de los riñones. Ambos riñones se encuentran al lado de la columna dorsolumbar. El borde superior se encuentra más o menos a nivel de la dorsal 11. El borde inferior se encuentra a nivel de la lumbar 3 aproximadamente. Y como pueden ver, el riñón derecho se encuentra ligeramente más descendido que el riñón izquierdo, ¿no? Y esto básicamente se debe a que el riñón derecho se encuentra por debajo del hígado, ¿no? Lo que le genera un poquito más, una posición un poquito más descendida que el contralateral. Cuando revisamos un poco sobre el aspecto, podemos ver que los riñones tienen el aspecto, ese aspecto que se lo menciona en varios textos, ¿no? Que es que tiene un aspecto de habichuelas, tienen una cara anterior, una cara posterior, tienen un borde convexo externo, un borde cóncavo interno, en donde se encuentra además el ilio renal, que es una depresión por donde ingresa todo el paquete vascular nervioso y donde además se encuentra alojada la pelvis renal, ¿no? Al lado tiene también las medidas de los riñones, ¿no? Miden de longitud entre 10 y 12 centímetros de alto, de ancho 5 a 8 centímetros y de espesor de 3 a 5, ¿no? El peso en varón es de aproximadamente 140 gramos y en una mujer de 120 gramos, ¿no? Cuando hacemos un corte longitudinal de los riñones, lo que podemos ver básicamente son dos zonas, ¿no? Una que se denomina corteza renal, la porción más externa, y una parte interna que se diferencia por una coloración un poco más oscura, ¿no? Que es la médula renal, ¿no? Y en todos estos dos segmentos vamos a encontrar diferentes componentes que vamos a mencionar, ¿no? Los riñones están recubiertos por lo que se denomina la cápsula renal, que es una membrana transparente, fibrosa y continúa con la capa externa del uréter que recubre al riñón, ¿no? La corteza renal es la parte periférica de los riñones y algo muy importante, que recibe el 90% del flujo sanguíneo para la función renal, ¿no? En esta zona se localizan porciones de las nefronas, que son básicamente las unidades funcionales básicas de los riñones que limpian el plasma sanguíneo y producen la orina, entre otras tareas, ¿no? Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de nefronas en cada corteza, en cada riñón, ¿no? Y específicamente en cada corteza renal. Algo muy interesante, y en el gráfico lo pueden ver, voy a
activar ahora nuestra flechita. Esta es la corteza, ¿no? La zona periférica de los riñones, ¿no? Hola, ¿me pueden escuchar, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Fuerte y claro. Ok, siempre tengo la duda. Les voy a ir consultando para seguir. Y, bueno, la corteza renal, ¿no? Miren, la corteza renal es la zona periférica, ¿no? Y algo muy interesante es que de la corteza se pueden ver una especie de prolongaciones, ¿no? Que se van dirigidas a la glándula renal. Les voy a... Les pido un minutito, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doc. Sí, doc. Sí, doc. Sí, doc. Ya. Entonces, bueno, de la corteza podemos ver unas pequeñas prolongaciones. Ya esto es algo que debemos más o menos imaginar. Son prolongaciones de la corteza que van ingresando hacia la médula renal, ¿no? Y que además son los espacios que van a delimitar lo que son las denominadas pirámides de Malpighi, ¿no? Estas prolongaciones son las columnas de Bertin, ¿ya? Son las columnas de Bertin. Y por el otro lado, en la parte interna, podemos observar lo que es la médula renal. La médula renal, que está formada por formaciones triangulares de base externa y vértice dirigido al borde medial, ¿no? Dirigido hacia el hilio renal. Estas formaciones triangulares son lo que se denominan las pirámides de Malpighi, ¿no? Básicamente el vértice de cada pirámide se dirige hacia la pelvis renal y este vértice está compuesto por la confluencia de varios conductos colectores, ¿no? Lo que se denominan papilas, las papilas, ¿no? Entonces, estas pirámides de Malpighi tienen un aspecto estriado debido a que concentran todos los sistemas tubulares de las nefronas. O sea, en estos segmentos de pirámides es donde se agrupan todos los túbulos de todas las nefronas que se encuentran localizadas dentro del parénquima renal. Bueno, la vascularización de los riñones se la realiza a partir de la aorta abdominal, ¿no? Ahí tiene la aorta abdominal. Se dirige en dos ramas que van dirigidas a cada riñón. Son las arterias renales derecha y la arteria renal izquierda, ¿no? La arteria renal izquierda y la arteria renal derecha son las ramas principales de la aorta abdominal. Y cuando hacemos un poquito más de un análisis más detallado de la vascularización renal, podemos ver que básicamente la vascularización de ambos riñones es bastante compleja, ¿no? Este es un estudio
de una gamografía renal, ¿no? Y con una reconstrucción 3D en la que se pueden observar las ramas principales, la arteria renal izquierda por un lado, la arteria renal derecha por el otro lado, ¿no? Y sus diferentes ramificaciones, ¿no? Entonces, la arteria renal, las arterias renales son las que van a proporcionar todo el flujo sanguíneo a los riñones, ¿no? Pero estas, al llegar al hilio renal, se van a dividir en diferentes ramas que van a llegar a vascularizar hasta la parte más microscópica de los riñones, que van a ser las nefronas, ¿no? ¿Y cómo se van dividiendo? Primero tenemos la arteria renal principal. Esta arteria renal principal, al llegar al parénquima renal, al ingresar al hilio renal, se va a dividir en las arterias segmentarias, en estas arterias segmentarias. Estas arterias segmentarias, cuando llegan a ingresar dentro del parénquima renal y se localizan entre las pirámides de Malpighi, en lo que se denominan las columnas de Bertin, se dividen en otras ramas más pequeñas que se denominan arterias interlobulares, ¿no? Entonces, estas arterias interlobulares se localizan en las columnas de Bertin. Estas, al ingresar más, al avanzar dentro del parénquima renal, al llegar al límite córtico-medular, realizan una pequeña cambio de dirección y se ponen y se colocan, se dirigen, toman la dirección de este límite córtico-medular, ¿no? Y estas ramificaciones son las denominadas arterias arciformes o arterias arcuatas, ¿no? Estas son las que se localizan en el límite córtico-medular, ¿no? Son ramas casi horizontales que se localizan en este segmento. De estas arterias arcuatas nacen otras pequeñas arterias, que son las arterias interlobulares, ¿no? Que son una especie de arterias radiales que se dirigen hacia la corteza, ¿no? Y de estas arterias interlobulares nacen las arteriolas aferentes, que van a llegar a vascularizar a las nefronas, ¿no? Y miren, acá tenemos una arteriola aferente que llega a vascularizar a la nefrona, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos revisar en relación a la vascularización. Y ahora vamos a revisar un poquito de lo que es la histología renal, ¿no? Ya en el video y en algunas partes de la presentación hemos hecho referencia a la parte microscópica de los riñones, ¿no? Estamos hablando de las nefronas. Las nefronas son la unidad anátomo-funcional de los riñones, ¿no? Es el segmento o el lugar donde se producen todos los mecanismos de depuración renal, ¿no? Es a este nivel donde se producen, además de los mecanismos de depuración, también se producen hormonas, hormonas que intervienen en la fisiología humana normal, ¿no? Por ejemplo, produciendo la hormona eritropoyetina o el calcitriol, ¿no? Que es importante para la absorción de calcio y la mineralización de los huesos, ¿no? También a este nivel está presente el aparato extraglamural, que interviene en el control de la presión arterial, ¿no? Entonces, esta unidad anatomofuncional es la nefrona. Y la representación gráfica de esta nefrona la tienen acá. Creo que es muy importante para poder entender mejor y más fácilmente
las funciones de esta nefrona, dividirla en dos segmentos, ¿no? Aquí tienen una línea imaginaria que va a dividir dos segmentos, una anterior y una posterior. Este segmento anterior es el corpúsculo renal. El segmento posterior es el sistema tubular o de túbulos renales, ¿no? El corpúsculo renal, como pueden ver aquí adelante, este segmento anterior, tiene una parte vascular y una parte tubular. La parte vascular está formada por la arteriola aferente, que es por donde llega la sangre. Está formada por los capilares glomerulares, el ovillo glomerular, y está formada por la arteriola eferente. Este es el componente vascular del corpúsculo renal. El componente tubular está formada por la cápsula de Bowman, ¿no? La cápsula de Bowman es como una dilatación en forma de copa que va a rodear al capilar glomerular, ¿no? Esta cápsula de Bowman tiene dos hojas o dos paredes. Una pared que está muy cerca del ovillo glomerular y otra pared externa, ¿no? Entre ambos se encuentra el espacio de Bowman, ¿no? El espacio de Bowman, que es donde se va a concentrar el filtrado glomerular para posteriormente pasar al sistema tubular, ¿no? El segmento posterior, que hemos denominado sistema tubular o túbulos renales, está formado por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces, estos diferentes segmentos de la nefrona cumplen diferentes funciones totalmente diferenciadas que vamos a revisar en el tema de fisiología renal, pero el objetivo principal es, primero, filtrar la sangre a nivel del corpúsculo renal y posteriormente ese filtrado pasa al sistema tubular, donde se va a reabsorber lo que sirve al organismo y se va a secretar lo que no, otra porción se va a secretar y se va a producir el producto final de depuración renal, que va a ser la orina, ¿no? Este es el producto final los mecanismos de depuración renal que vamos a revisar posteriormente en fisiología renal. Bueno, algo importante, este es el primer segmento, el segmento del corpúsculo renal, ¿no? El corpúsculo de Malpighi también, y es este segmento donde se va a producir el primer mecanismo de depuración renal, que es el filtrado glomerular, es el filtrado del plasma, ¿no? Es en este lugar donde pues, se pone en contacto estrecho el componente vascular, la arteriola aferente, perdón, aquí abajo, la arteriola aferente por donde llega la sangre, se va a poner en contacto con el sistema tubular, con la cápsula de Bowman. Es a este nivel donde se va a producir el filtrado. Y el filtrado glomerular se produce a través de lo que se denomina vasera de filtración glomerular. La vasera de filtración glomerular está formado por, miren, acá abajo tienen el endotelio fenestrado de la arteriola aferente. Es un endotelio que tiene varios poros en su pared. Está formado por la membrana basal. Y el tercer componente de la vasera de filtración glomerular es el epitelio que reviste la pared interna de la cápsula de Bowman, ¿no? Este epitelio es un epitelio especializado y está formado por células que se denominan podocitos. Los podocitos son células con prolongaciones que van a ir a adherirse a la membrana basal, ¿no? Y van a formar parte de lo que se denomina la vasera de filtración glomerular.
Esta barrera de filtración glomerular es una parte, un segmento muy importante de la filtración glomerular porque es una barrera selectiva, ¿no? La sangre va a llegar por la arteriola aferente y de ahí se va a filtrar hacia el espacio de Bowman. Y lo que se va a filtrar básicamente son algunas toxinas, algunos azoados solutos, ¿no? Que posteriormente van a pasar al sistema tubular, ¿no? Y el sistema tubular es este, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, hola. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Gracias, gracias. Ya estamos terminando. Y el sistema tubular, como les mencioné, está formado por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, ¿no? El filtrado glomerular que se produce en el corpúsculo de Malpighi va a posteriormente pasar al sistema tubular, ¿no? Y el sistema tubular tiene está revestido por diferentes tipos de células, porque cada segmento del sistema tubular cumple una función diferente a los siguientes segmentos, ¿no? Miren acá. Por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal, el revestimiento del túbulo se trata de un epitelio cúbico, ¿no? A diferencia del asa de Henle, donde tenemos un epitelio más plano, ¿no? En el segmento del túbulo colector tenemos también un epitelio cúbico que va a cumplir diferente tipo de funciones, ¿no? Entonces, el sistema tubular tiene el objetivo de poder reabsorber parte del filtrado glomerular. Estamos hablando de agua y algunos solutos para devolverlos a la circulación sanguínea. Y también en el segmento del túbulo contorneado distal podemos mencionar que también tiene una función de absorción, pero también una función de secreción, donde se van eliminando, se van depurando también otro tipo de azoados como creatinina y urea en proporciones menores, pero se van secretando en diferentes funciones, ¿no? Aquí, entonces, el revestimiento de cada segmento del sistema tubular es diferenciado y, bueno, aquí vamos a poder conocer un poquito más a detalle, ¿no? En el túbulo contorneado proximal, el epitelio es cúbico simple con borde en cepillo de microvellosidades, ¿no? En el asa de Henle, en la rama descendente, tenemos un epitelio plano pavimentoso simple. En la rama ascendente gruesa tenemos un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo, ¿no? En la mayor parte de los túbulos contorneados distales tenemos un epitelio cúbico simple y en la última porción del túbulo contorneado distal y todo el túbulo colector tenemos un epitelio cúbico simple formado por células principales y células intercalares. Y bueno, el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Como se mencionó previamente, aparte de las funciones de depuración renal, los riñones también intervienen en el control de la presión arterial, son un mecanismo de control de la presión arterial y un segmento importante que interviene en esta función es el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es un tejido que forma parte de la histología renal y está formada por 3 tipos de células, ¿no? Está formada por células yuxtaglomerulares, células mesangiales y la mácula densa. Este tejido está en estrecha relación con la arteriola aferente y el túbulo contorneado distal. Ocupa este espacio donde lo que hace es poder medir los cambios de la concentración de sodio y medir los cambios de la presión arterial en la arteriola aferente.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Y bueno, vamos a quedar en esta parte, por favor. Si tienen alguna consulta, podríamos aprovechar para poderlos resolver. Bueno, muchachos, entonces vamos a quedar por favor en esta parte. La siguiente clase vamos a revisar fisiología renal normal y yo creo que con estos conceptos ya vamos a poder entender mejor los siguientes temas de la enfermedades renales. Aprovecho para informarles que hasta el día viernes o a más tardar hasta el lunes a primeras horas vamos a abrir el primer foro para poder hablar un poco más y poder compartir conocimientos, conceptos sobre estos dos primeros temas de anatomía, histología y embriología y malformaciones. ¿Ok? Vamos a abrir, les vamos a pasar las instrucciones de participación del foro, que es muy importante. ¿Ok? Si tienen alguna consulta más, podríamos culminar la clase de hoy. Hola. No, doctor, todo claro. Ok, bueno muchachos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego, Doc. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Ahora a ver la Champions. Hasta luego, doctor.